Muy bienvenidos todos a este Foro UNIR que estamos comenzando en este momento con un tema realmente atractivo. Hoy vamos a hablar del podcast, vamos a hablar del podcasting y de cómo utilizar el podcast como una herramienta de marketing personal y de marketing de empresas. Hoy tenemos unos invitados realmente interesantísimos de los que vamos a aprender muchísimo. Y quiero saludar para empezar este foro a mi compañera Ana Gugel que me acompaña. Ana, qué gusto estar contigo. Un placer, además, para hablar de este tema tan interesante, porque además México es uno de los países donde más se escuchan podcasts. Exactamente, es el mercado número 1 en el consumo de audio digital y de podcast, y donde también hay que decir, Ana, se realizan grandes producciones y hoy tenemos la suerte de contar entre los invitados justamente a una de las productoras de podcast más exitosas del país. Así que creo que tenemos un día y un tema muy, muy interesante para desarrollar. Pues sí, para hablar de cómo puede ayudar a las empresas además a conectar, ¿no?, con las emociones de los clientes, bueno, todas las posibilidades que abre el podcast. Por eso también vamos a animarles a que participen con sus comentarios, con sus opiniones y después iremos trasladando pues algunas de ellas a nuestros invitados de hoy. Exactamente. Y quiero también anunciar que en este comienzo tenemos hoy la suerte de contar que la primera parte de nuestro foro acaba de recibir un premio. Hace muy poquito tiempo se otorgaron los premios Ondas del podcasting, que son los premios al podcast en español más importantes del mundo. Y uno de esos premios, como mejor branded podcast, lo ha ganado una ficción sonora que tuvo mucho éxito en el mercado de México, pero en varios países también de América Latina. Estuvo entre los podcasts más escuchados. Esta ficción sonora, Ana, se llama Pétrea. Tuve la oportunidad de escucharla y realmente es una historia atrapante, te mete. Es como meterte adentro de una novela, ¿sí?, pero en audio, ¿no? O sea, en audio puro y duro, escuchándolo y enganchándote con la historia, con sus personajes, con la protagonista. Por eso vamos a empezar este evento saludando y dando la bienvenida a Guido Escollo. Él es publicista, es productor y ha sido quien dirigió esta ficción premiada que se llama Pétrea. Guido, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Guido, que es hombre de la empresa Posta, que es la empresa de producción de podcast número 1 de la Argentina. ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola Ana, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un placer estar acá. Una pena no estar allá en España con ustedes, pero desde acá a la distancia me gusta mucho sumarme a este foro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nos gustaría, Guido, a ver, el branded podcast es esta combinación finalmente donde uno encuentra un contenido atractivo, entretenido, que conecta con una marca que busca captar audiencias. Y por eso nos gustaría escucharte y que nos presentes lo que fue el caso Pétrea, ganador de este premio Ondas, y cómo se armó una historia con una empresa, con una aerolínea en América Latina, con la que se armó este proyecto para poder llegar a un público, a unas audiencias. Así que te escuchamos y después de tu presentación te trasladamos algunas preguntas. Excelente, bueno, para empezar, no estoy viendo la presentación, no sé si ya está apareciendo, ahí está. Pétrea, esta es la portada de Pétrea. Pétrea es una serie de ficción que nosotros realizamos con la aerolínea Sky Airline, que es una aerolínea chilena. Y es una serie de ficción que primero lo que les quiero contar un poquito es de qué se trata, de qué va, porque me parece que es súper interesante la historia que se logró llevar a cabo gracias a la necesidad de esta marca. Nosotros lo que hicimos son una serie de 10 episodios en donde una protagonista viaja por toda Latinoamérica, luego de que aparezcan unos monolitos de circón, hay algo muy de ciencia ficción detrás de todo esto, el mundo cambia, nosotros vimos esta historia como una oportunidad post pandemia también de ese mundo conectado por un gran evento, por un gran suceso. Acá nosotros encontramos la oportunidad de hacer algo parecido, en donde podamos contar una historia a través de un evento
que le cambia la vida a todo el mundo, pero que además toca la vida de esta protagonista principal que tiene que viajar, siguiendo distintas pistas por toda Latinoamérica hasta llegar a lo que es una verdad incómoda, no solo sobre el mundo, sino sobre su familia. Y en el medio busca salvar al mundo. A mí me gusta decir que es como una especie de Indiana Jones de los cielos. Es una historia de aventura, es una historia de ciencia ficción y es una historia atrapante que episodio a episodio te pide continuar la escucha. Pero lo más importante dentro de esta historia es quién, qué y cómo. ¿Cómo llegamos a lograr que Petria sea la historia que es? Para mí la parte más desafiante que tenía esta historia en un punto era encontrar el cast perfecto para mostrar varias cosas que estaban pasando en el detrás de escena de la marca. Por un lado es una marca chilena, es una aerolínea low cost chilena que funciona por toda Latinoamérica y eso requería que tenga una esencia chilena fuerte, pero que al mismo tiempo la marca pueda llegar a representar a toda Latinoamérica con sus destinos y con las personas que nuestros protagonistas se van encontrando. Por eso, a la hora de castear a alguien, primero tuvimos que pensar quién iba a ser esta personaje principal, quién era la protagónica. Nos encontramos con Antonia Segers como una candidata ideal. Ella venía de hacer Caso 63, que seguramente escucharon hablar, un podcast de ficción que fue muy premiado también y muy importante en toda Latinoamérica, en toda habla hispana. Y nos pareció que era la persona ideal para conectar Latinoamérica y Antonia es chilena, obviamente. El resto del cast se fue componiendo por argentinos, cubanos, chilenos, venezolanos, colombianos. Hay gente de toda Latinoamérica y esto era importante porque nosotros queríamos que se representen las voces de esos lugares en donde la aerolínea está. Pero en el medio obviamente aparecieron desafíos, como por ejemplo empezar a grabar online con todas las personas que estaban involucradas. A veces grabar online requiere también creatividad para solucionar algunos problemas, que ahora les voy a contar un poquito más adelante. Pero en principio la selección de Antonia y Nicolás Poblete, que era la persona que iba junto a ella, que es un actor de Chile hoy muy importante, nos hicieron encontrar también de qué manera íbamos a llevar adelante la serie, de qué manera íbamos a contar esta historia. Pero la parte más importante, creo yo, para entender, sobre todo en este foro, de por qué buscamos una ficción, por qué no hicimos otro tipo de formato, por qué viene una aerolínea y nos requiere a nosotros una ficción sonora. Primero, para mí el resumen principal es porque las revistas de a bordo, las que todos vimos en un avión, se quedan en el avión. Nosotros podemos tener muy buen contenido en este tipo de revistas, pero una vez que termina el vuelo, la revista se queda en el lugar y no viaja con nosotros. Un podcast sonoro, de alguna manera, sí. Nosotros vimos una oportunidad interesante en transformar a la ficción desde un lugar de acompañamiento durante todo el viaje. Cuando vino Sky a nosotros, nos vino con una problemática que tenía. La problemática de Sky es, nuestros aviones low cost no cuentan con pantallas, entonces nuestros clientes requieren entretenimiento de a bordo y nosotros no sabemos de qué manera darles eso más allá de una revista. Nosotros podríamos haber hecho un magazine sonoro que funcione como una especie de guía de viaje, en donde un host entrevista a distintas personalidades, distintos influencers, de recomendaciones de los destinos a donde el avión está viajando, pero creemos que eso era muy parecido a hacer una revista de a bordo, era algo que se escucha en el avión y que se queda en el avión. Mientras que lo que a nosotros nos pareció más interesante de generar una ficción es que si uno tiene un vuelo de 2 horas, en el vuelo de 2 horas va a escuchar una determinada cantidad de episodios, pero no va a terminar la serie completa. Y la serie se tuvo que pensar de manera tal para que cada episodio tenga un cliffhanger final que nos dé lugar a seguir escuchando la serie una vez que lleguemos a nuestro destino. Esto nos permitió encontrar una posibilidad muy interesante para la marca, que es no solamente ser parte del viaje,
durante el vuelo, sino también ser parte del viaje durante la estadía y durante el regreso. Incluso una vez que uno llega a la casa puede continuar escuchando la serie. Eso para nosotros fue bastante esencial a la hora de pensar por qué una ficción y por qué no otro tipo de formato. Pero cuando elegimos una ficción, aparecen desafíos, desafíos que son muy distintos, y en este caso uno de los más importantes que nos encontramos es que justamente teníamos que representar desde Santiago de Chile hasta Miami, con muchas escalas, las distintas cosas, los distintos destinos y las distintas posibilidades que Sky le lleva a sus clientes. Entonces, lo que nosotros teníamos que lograr era llegar a tener una ficción súper interesante en donde la marca esté presente sin convertirse en una especie de brochure de viaje, en donde constantemente estemos machacando con la idea de que Sky te puede llevar acá o allá o a distintos destinos de Latinoamérica y de qué manera funcionan sus aviones y cuáles son sus costos. Para nosotros el desafío principal era cómo lograr que la marca ingrese de una manera orgánica sin entrometerse en la historia. Por eso nosotros cuando empezamos a pensar esta historia, la pensamos desde un lugar en donde la necesidad de la protagonista de viajar por distintos lugares de Latinoamérica terminen generando la posibilidad de mostrar los productos de la marca de una manera orgánica. Y acá apareció algo súper interesante que estuvimos discutiendo en un comienzo si podíamos hacerlo o no, y fue incluir a uno de los personajes como prácticamente coequiper constante de la protagonista dentro de la marca. O sea, un aeromozo de Sky Airline termina siendo uno de los protagonistas principales y termina dando pequeñas informaciones de la marca de manera orgánica sin molestar a lo que está pasando en la historia. Eso para nosotros fue el desafío principal y la manera en la que logramos conectar los distintos destinos con las distintas historias que se van dando. Pero siempre, siempre cuando tenemos que hacer un podcast de este estilo, aparece un problema que a veces puede ser nuestro mejor amigo y a veces puede ser nuestro peor enemigo. El problema es el cliente. Si el cliente apuesta a ir por todo, la mitad del trabajo para nosotros ya está lista. Nosotros lo que creemos es que es esencial tener una primera conversación con el cliente en donde la marca entienda que lo más interesante se va a lograr cuando su marca aparece de costado, cuando la protagonista principal es la historia y no la marca. Esto es una lucha que muchas veces se entiende muy rápido. Obviamente con el caso de Sky, por ejemplo, fue un placer hacerlo porque enseguida se entendió cuál era la búsqueda, cuál era la necesidad y de qué manera iba a ingresar el, el contenido orgánico dentro de la historia. Pero muchas veces pasa que el cliente quiere aparecer en un primer plano. Y nosotros lo que creemos es que en esos casos la marca termina generando una publicidad y no una historia. Eso hace que obviamente el oyente no se sienta atraído para esto y el contenido pierde, no termina siendo exitoso. Nosotros creemos que cuando el cliente logra entender esto, la primera parte ya está hecha, es el 50% del trabajo. Hay un caso que es de otro rubro que a mí me gusta mucho y que creo que entendieron muy bien y que fue un éxito espectacular, y es el caso de Travis Scott con Nike o Nike, como le digan, con unas zapatillas, unos sneakers que sacaron una colaboración en donde pueden ver el logo de Nike dado vuelta. Eso para un montón de marcas, si no la mayoría, sería prácticamente la peor pesadilla, porque es tocar el manual de marca, hacer una aplicación de marca modificando el logo, y en este caso la marca se atrevió a hacerlo, siguieron el camino que había propuesto, en este caso Travis Scott, que es un rapero muy conocido, y fue un éxito de ventas espectacular, y es un caso de éxito increíble. Yo creo que cuando las marcas logran entender que lo más importante es que la marca trabaje para la historia y no la historia para la marca, ahí se va a lograr un caso de éxito.
Nosotros tenemos un caso previo que trabajamos en Posta que a mí me gusta mucho y que me parece que nos dio un montón de herramientas para llegar a Petria de la mejor manera. Yo les había dicho antes que cuando tuvimos que grabar Petria de manera online, siempre aparecen distintos conflictos, como por ejemplo conflictos que pueden ser de audio, conflictos que pueden ser de conexión y demás. Y nosotros cuando trabajamos este caso previo, lo primero que pensamos y lo primero que hicimos fue mezclar recursos y probarlos en lugares atípicos para llegar también a lo que fue un caso de éxito. Este caso es un podcast que hicimos que son 5 series llamadas Audioguías YPF. YPF es una petrolera de Argentina, es una de las petroleras más importantes de Latinoamérica y es la más importante de Argentina. Y lo que tiene YPF, así como Michelin en todo el mundo tiene sus guías de viaje en donde hablan de restaurantes y demás, YPF tiene sus guías de viaje en las rutas argentinas, en donde históricamente a través de papel le llevaban al público que va a viajar distintas recomendaciones, tanto turísticas como hoteleras, como de restaurantes y bares, para ir haciendo durante sus viajes. Cuando YPF se acerca a nosotros, hace varios años ya, nos viene con la idea de hacer una audioguía, haciendo nuevamente lo que habían hecho en papel hace muchos años, pero llevándolo al podcast, y nos presentan la posibilidad de hacer una especie de magazine en donde un host hable con distintos entrevistados recomendando cada uno de estos lugares que ellos tenían en la ruta. Nosotros propusimos llevarlo un poco más allá y lo que hicimos fue armar como una especie de road trip en donde cada serie tiene un host que se sube al auto y que recorre las rutas argentinas hablando con estas personas y llevando adelante las conversaciones que la marca quería tener, pero desde un lugar más creativo. Traigo esto a colación porque esta audioguía fue un poco la que después desencadenó la idea de llevar a Petria como un viaje sonoro por toda Latinoamérica. Y yo creo que es súper interesante hacer en cualquier formato que uno encuentre distintas pruebas de otros formatos en donde incluir, por ejemplo, en este caso, en algo que era casi que un magazine, elementos de ficción sin que haya una historia de ficción, pero sí tener distintos enfoques que puedan llevar a dar otros resultados, genera la posibilidad de lograr practicar y mostrarse con otras herramientas en lugares atípicos. Eso rompe moldes, rompe paredes y luego termina generando productos totalmente distintos. Creo que ahí hay una oportunidad súper interesante. Y me parece que eso fue lo más importante que, al menos yo como director de esta serie, habiendo trabajado en Posta en más de 700 episodios, me llevo como enseñanza y creo que siempre voy a llevar como enseñanza. Eh, que en el momento que uno puede jugar con los formatos y no hacer lo mismo que estaba planeado, empieza a encontrar que el formato se destaca por sobre otros. Acá, para terminar un poco la presentación, no quiero dejar de hablar de un gran equipo. Yo estoy hoy hablando acá como director, gracias a que tuve un equipo espectacular detrás. Maru Lombardo en guiones, que hizo que esta historia sea súper atrapante, que súper te lleve de un lugar a otro y que sobre todo la marca, en este caso que estamos hablando de contenido brandeado, esté contenta con la manera en que se aplicó de manera orgánica la inclusión de Sky en cada uno de los episodios. Luciano Banchero, a quien escucharán dentro de un rato como productor ejecutivo, que también es una de las personas que más libertad creativa siempre lleva a los equipos. También sabe de qué manera hay que estar jugando con cada uno de los formatos y cómo también convencer a las marcas para que apuesten a esto. Y Jeremías Juárez, que fue el editor, el director de sonido de esta serie, y que también logró encontrar la manera exacta de lograr meter nuevas, mejor dicho, de superar problemas, como les había dicho, para lograr mejorar un contenido. El ejemplo que no les dije de Audioguías YPF, que también pasó en Petria, es que cuando a veces el audio con el que contamos no es el mejor, la creatividad se tiene que poner en pos de eso, y nosotros lo que estuvimos haciendo en algunos casos es, por ejemplo, si escuchábamos que la entrevista con un guardaparques no era la ideal,
la pasábamos por un filtro de altavoz y generábamos una entrevista directamente con un altavoz, dándole la creatividad al espacio para que la escena funcione como un espacio en donde el guardaparques está con un altavoz y no un mal audio o otros recursos creativos que pueden ayudar a completar esto. Como dijo Jorge al inicio, Petria logró, por suerte, varias cosas. Fue ganadora a Mejor Branded Podcast en los premios Ondas. Fue número uno en muchos rankings en Latinoamérica cuando fueron saliendo los episodios. Y además estuvo también nominada para Mejor Actriz con Antonia Segers en los premios Ondas, Mejor Edición de Sonido y Mejor Podcast en Español en los premios Ambis que se estuvieron dando hace un par de semanas. Así que eso es un poco el resumen de Petria. Gracias por escuchar esta presentación. Director de producción creativa en Posta y director de Petria, por acercarnos pues cómo se fue construyendo. Has hablado de creatividad, de cómo a veces hay que convencer a las marcas de que la marca no tiene que estar tan presente, sino de una manera más sutil. Y también son varios las personas que nos comentan sobre la importancia del storytelling. Y nos preguntan directamente, ¿cuáles son esas claves, ¿no?, para conseguir ese storytelling, ese guión que consiga conectar emocionalmente? Bueno, las claves son muchas. Yo creo que principalmente lo que uno tiene que pensar es de qué manera van a funcionar cada uno de los personajes. Hay algo interesante en el arco en el que los personajes se van desenvolviendo. En Petria pasó bastante. Eh, yo creo que el storytelling en este tipo de proyectos primero tiene que pensar un poco en de qué forma cada episodio va a terminar generando esa intriga que nosotros hablábamos para llevarte al episodio siguiente. Pero si el personaje está bien construido, es muy probable que la historia de base acompañe a ese personaje. Me parece que es más simple a veces pensar la historia y no pensar tan bien al personaje, y ahí es donde el storytelling empieza a hacer un poco de agua, que pensar primero la base de ese personaje y de qué manera se va a desenvolver en la historia. El personaje fuerte y sólido es el personaje que te construye la serie y te lleva el storytelling adelante. Creo que cuando uno ve una serie en su casa, una película y demás, lo que termina destacando a veces y lo que se queda con uno es la manera en la que los personajes se van construyendo episodio a episodio. Y eso termina siendo un storytelling más fuerte que la historia en sí y lo que se va desencadenando de los sucesos de la historia en sí. Y cómo nos vamos identificando, ¿no?, también con esos personajes. Sí, totalmente. Además, como esto que decías recién, como tras episodio, cuando hay una muy buena historia, cómo te quedas con ganas, como te pasa con las series de Netflix, ¿no?, que tienen ese final que te deja con tengo que empezar a ver la otra porque necesito. Bueno, el caso de Petria es un poco eso. O sea, Petria te va pasando que vas escuchando y cuando termina el episodio, de repente decías, oye, tengo que hacer otra cosa, pero no, quiero saber cómo se resuelve y cómo continúa la historia. Guido, recién decías algo, ¿no? Cuando hablamos de branded podcast, esto en realidad no está, se habla mucho del concepto, pero es verdad que para muchas empresas la idea de branded podcast es voy a hacer un podcast publicitario, ¿no? Y entiendo que esta va a ser una pregunta que le voy a trasladar a la mesa que va a venir después de ti, pero en la experiencia del trabajo que has realizado, ¿cuáles serían esos argumentos que un productor, que un director de una ficción sonora le puede exponer a una marca para decir, hey, te voy a explicar por qué no hace falta mencionar tu marca para que finalmente logremos el objetivo que estamos buscando? Yo creo que lo más importante, y me parece que ahí todos nos podemos identificar, incluso la persona que viene de la marca, es que cuando uno está mirando algo, por ejemplo, en YouTube o en cualquier plataforma, pone saltar publicidades, pone skip ad, no quiere quedarse viendo una publicidad,
y la creatividad publicitaria durante décadas ha logrado que la gente se quede enganchada con determinadas publicidades, que no es lo que más pasa. Nosotros lo que estamos proponiendo con un podcast de ficción sonora es creatividad publicitaria, en el fondo. Es la manera en la que nosotros podemos decirle a la marca, bueno, vamos a hacer una publicidad de alguna manera con contenido, vamos a hacer algo diferente, pero si queremos que la gente se quede mirando esta publicidad, se quede escuchando este contenido, tenemos que lograr que la marca no esté desde el momento cero invadiendo lo que vos querés contar, porque si no, el oyente se aburre, se va y no va a querer hacerlo. Y sobre todo cuando estamos hablando de una ficción de 10 episodios, estamos hablando de más de una hora de contenido, son 10 a 15 a 20 minutos por episodio, con lo cual no es tampoco una publicidad de 30 segundos en la televisión, es mucho tiempo. Entonces, mientras más invasiva esté la marca, más difícil va a ser lograr que el oyente se quede atrapado. El caso de éxito es que la marca va a terminar apareciendo de costado y esa información que aparezca va a ser esencial para la marca y seguramente se quede de una manera inconsciente mucho más con el oyente gracias a esta historia y a la manera orgánica en la que se incluyó que a haber machacado durante el momento cero con esto es un podcast de Sky, esto es un podcast de tal marca, nuestra marca conecta, eso nunca funciona. Entonces, el contenido orgánico, el mundo está virando hacia el contenido orgánico, podemos verlo en películas como Barbie, por ejemplo, o casos de éxito enorme en donde claramente hay una marca detrás, pero el contenido es lo más importante. Y la marca luego queda mejor que antes, incluso si el contenido fue bueno, queda muy bien posicionada y se transforma en una marca innovadora que logró hacer algo distinto y que se animó a apostar por un contenido diferente. Conectar y transmitir esos valores de marca. Nos están siguiendo desde México, desde Argentina y, por ejemplo, Melissa Rosales nos decía desde México, quería preguntarte por la opinión sobre el video podcast. ¿Crees que tiene aún más impacto? Yo tengo una opinión muy particular, más etaria, me parece. A ver, creo que tiene impacto, sin dudas, está teniendo un impacto mucho más grande en la cantidad de visualizaciones que tiene hoy en día en el mercado. Yo creo que a veces el video podcast nos limita un poco porque si tuviésemos que pensar en una ficción sonora como Pétrea en un video podcast, tendríamos que o pensar ya en una serie para Netflix o pensar de qué manera el video puede apoyar al audio de la mejor forma. Como todo lo que nos limita a veces, como decía hace un rato, me parece que todo también nos genera una posibilidad para crear algo distinto, para pensar una creatividad diferente y hacer algo que no sea simplemente una copia de lo que el resto está haciendo. A mí me parece que cuando uno hoy piensa en un video podcast, principalmente piensa en un host hablando con un invitado y una sala típica de entrevistas. Y me parece que hay lugar para hacer muchas cosas muy diferentes en donde el video sume a lo que uno está haciendo. Pero hay que tomarlo, me parece, con pinzas. Creo que para determinados casos en particular podría ser una limitante y me parece que Pétrea no podría haber sido lo que fue si hubiese sido un video podcast. Me parece que hubiese sido algo totalmente distinto. Entonces creo que cada formato tiene que diferenciarse de los otros. Me parece que a mí un poco lo que no me gusta es que creo que hoy todos estamos yendo por las tendencias hacia un lugar bastante similar y podemos encontrar similitudes en una serie de Netflix o en un video podcast, en un contenido de TikTok o en un contenido de YouTube. Y me parece que cada plataforma justamente propone algo distinto o al menos proponía algo distinto y que en eso estaba la riqueza de poder generar distintos contenidos. Al menos esa es mi opinión. Guido, para terminar, obviamente al momento de hacer
una ficción sonora, ¿qué perfiles profesionales se necesitan hoy para poder desarrollar productos como una ficción sonora? Porque claro, uno puede pensar, ya sabemos que hay un editor de audio o un diseñador de sonido, ya sabemos que hay un guionista, pero evidentemente hay otros aspectos vinculados. O sea, ¿con qué gente y qué equipos se trabaja para desarrollar un producto como este? Hay distintas variables en el equipo que según cada caso pueden cambiar. Hay ficciones, obviamente, que uno se pone a escuchar los créditos y han trabajado más de 30 personas. Hay ficciones en donde se ha trabajado con menos gente. Nosotros, Petria, fue un equipo chico. Me parece que lo esencial en el caso de Petria, además de los dos roles más evidentes, que son el del guionista y el del editor, eh, en Petria, si uno quiere trabajar con un equipo más chico, me parece que tiene que haber un rol de producción que pueda contemplar distintas cosas con las que se va a encontrar a la hora de trabajar una ficción, que son el casting de actores. Es súper importante encontrar las voces que se crean adecuadas para cada formato. Nosotros, por ejemplo, desde el casting entrevistamos a un montón de personas en donde había actores buenísimos que nos parecían súper interesantes, pero que tenían timbres de voces muy parecidas entre sí. Entonces terminaban chocándose y necesitábamos encontrar esa diferencia. Muchas veces quizás la gente que viene de el audiovisual no termina de contemplar este pequeño detalle que termina siendo algo muy importante en una ficción. Después está obviamente el director, la persona que lleva adelante la dirección de actores, la dirección de cada uno de los ensayos. La ficción sonora, por fuera de lo que es un podcast en general, tiene un montón de etapas extras que realmente terminan siendo un desafío, pero que si uno tiene un rol de producción amplio en donde se pueda contemplar desde la creatividad y desde la organización todas las tareas, seguramente se puede hacer algo interesante con un equipo chico. Pues muchísimas gracias, Guido, por estos minutos, ¿no?, que has compartido con nosotros, por acercarnos un poco más Petria y otros ejemplos, ¿no?, para descubrir todas esas posibilidades que nos ofrece el podcast. Director de producción creativa en Posta y director de Petria. Un placer haber contado contigo en este Foro Unir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, el placer fue todo mío y bueno, hasta la próxima, con el próximo podcast. El próximo Seguro. Ondas. Muy bien. Ana, yo creo que lo que nos ha planteado, me parece que Guido nos ha dado muchos detalles que son valiosos, sobre todo teniendo en cuenta que el público que tenemos conectado, la inmensa mayoría de la gente que está conectada es de México, también vemos que tenemos gente desde la Argentina y de otros países, tenemos gente conectada desde Colombia también. Bueno, queremos ahora hablar en una mesa donde un poco la pregunta que nos hacemos es ¿qué tiene el podcast que es tan bueno para el marketing? ¿No? O sea, ¿por qué viniendo incluso de la historia, por ejemplo, de los mensajes de las cuñas de radio, que siempre se consideraron formatos publicitarios, el audio, formatos breves, directos, que quedan en la memoria de la gente, en el top of mind, como se dice en el mundo del marketing? Bueno, cómo el podcasting, ¿no?, desarrolló su propia lógica de funcionamiento. Y qué bueno tener a los tres invitados que hoy nos están acompañando. Quiero empezar por saludar a Manuela Wolfensau, que es la cofundadora y productora ejecutiva de Oronda Studio. Manuela, es un gusto recibirte desde México. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío. Muy bien, también vamos a saludar, también desde México, además de una marca de radio muy conocida en ese país, que es W Radio, vamos a saludar a Rodrigo Rodríguez Salas, que es director artístico de Radiológico 100.1 FM. Rodrigo, bienvenido, un placer saludarte. Hola a todos, igualmente gracias a
a los que están por allá y los que están conectados desde la cabina de WFM. Aquí estamos listos para platicar. Bueno, se nota que ese hombre de radio ya nos saludó como si estuviera en el programa, ¿eh? Falta que le pidamos un tema musical. Bueno, y vamos a saludar también a Luciano Banchero. Él es el cofundador y director creativo de Posta Podcast. Luciano, un placer recibirte. Luciano está en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Jorge y Ana, ¿cómo estoy? Feliz de estar acá con ustedes, con mis talentosos y admirados colegas y toda la gente que está conectada viendo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana, yo creo que vamos a abrir esta mesa y me gustaría empezar precisamente con Manuela, porque, claro, después de escucharlo a Guido, Guido nos ha contado todo ese proceso para hacer Petria. En el caso de Manuela, Oronda Studio es una de las productoras más importantes de México, también con reconocimientos premiados, con muchos éxitos en sus espaldas, ¿no? Manuela, ¿cómo es la tarea desde un estudio como Oronda, esto que le decíamos también a Guido, ¿no? De hablar con una empresa y tener que explicarle, ¿no? O tener que venderle la idea de hacer un branded podcast, de hacer una historia que a través del audio le va a traer resultados de una calidad diferente a simplemente hacer una campaña publicitaria? Bueno, creo que parte de lo que me hizo querer hacer podcast es lo íntimo que es el formato, ¿no? Entonces, justamente creo que allí es donde está el engagement que hace que una marca vea lo preciado que es con todos los estímulos que tenemos hoy en día, que alguien te deje entrar en su cabeza, se ponga unos audífonos y aunque esté paseando a su perro, esté llevando a sus hijos al colegio, yendo al trabajo en el metro, tienes allí tú 30 minutos para hablarle de algún tema a alguien que está dejándote entrar en su cabeza. Entonces creo que ese es como el primer discurso de ventas y no solo de ventas, sino lo que me hace a mí consumidora de podcast y a la gente que consume podcast. Somos como muy clavados, muy nerds. Si a alguien le gusta un podcast, luego le recomiendan otro. Entonces, creo que es un formato que sigue siendo muy privilegiado. Y, por ejemplo, el Interactive Advertising Bureau lo dice, y es que el podcasting es el formato digital con mayor lealtad y engagement para los consumidores. Entonces, bueno, creo que si tuviese que definirlo en un concepto es lo íntimo y la conexión especial que se genera cuando uno escucha un podcast. Porque también los podcasts están como muy bien percibidos por las audiencias y creo que de eso va, ¿no? Si tú como marca, como decía Guido, estás apostando al formato y confías en él, pues lo más seguro es que la gente te perciba de una manera muy positiva en la que bien sea que estés patrocinando el contenido favorito de una persona como marca, solo estando en un espacio o generando un branded podcast desde cero, pues justo le estás acercando a gente a hosts que quieren mucho o estás hablando de temas que son muy complejos y que en un anuncio o en una pieza digital de 60 segundos es dificilísimo tratar. Entonces aquí tienes, no sé, 30 minutos para hablar de un tema que luego si lo picas en cachitos en redes sociales, pues tu reach va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces creo que sí es un formato muy potente y muy poderoso. Está diciendo Manuela que es muy potente, muy poderoso, esa conexión, ¿no? La buena percepción que existe. Y por eso yo también quería preguntarle a Luciano que profundizara un poco más en lo que estábamos comentando, porque algunas de las preguntas van en la línea de cómo puede un podcast ayudar a construir una comunidad leal alrededor de esa marca o proyecto, por ejemplo, empresarial, pero también personal. Mm. Es una muy buena pregunta, Ana. Hay algo que habitualmente se da por sentado de los podcasts, y es que es un formato que, a diferencia de otros tipos de publicidad, estamos hablando específicamente de los podcasts de marca, ¿no? Es un formato que en vez de interrumpir lo que el oyente está haciendo, acompaña. Esto tiene mucha diferencia con, no sé, cuando las marcas nos dicen quisiéramos pautar en redes sociales, queremos hacer una pauta en Instagram o comprar banners y distribuir nuestras publicidades a través de determinadas plataformas con determinados espacios que nos tengan como anunciantes.
La diferencia principal, me parece, además de la intimidad que genera, como bien señalaba Manu recién, es que el podcast se consume de forma voluntaria. Hay algo ahí en la conversión de oyente a seguidor y de seguidor a fan que naturalmente se convierte en un hábito comunitario. Es de alguna manera marketing de atracción, no de interrupción. Me parece que es una cualidad que no tiene ningún otro formato. Esa posibilidad de meterse en la cabeza de la gente y esa intimidad de la que siempre se habla, sería imposible si no se tratase de un formato que eh, acompaña a la audiencia en cada cosa que está haciendo. Yo siempre cito el mismo caso, ¿no? Es como odiaba lavar los platos hasta que empecé a escuchar podcast. Es algo que naturalmente se dio. Cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás paseando a tu perro, cuando estás yendo al trabajo, el podcast apareció en esos momentos, ¿no? En los momentos que antes eran considerados muertos, ahora son tiempos vivos. O sea, son vivos porque les damos una propuesta de valor. Y el hecho de que una marca pueda acercarle este tipo de valor a un oyente, es algo realmente muy valioso. Es algo que creo que con ningún otro formato se puede hacer. Se habla mucho del video ahora, ¿no? Yo no tengo opiniones tan controversiales sobre los podcasts en video como tenía hace unos años, cuando era más purista del audio. Pero me parece que el video tampoco llega a lograr esto. Y yo mismo me encuentro muchas veces agarrando podcasts que son en video y no los miro y me quedo escuchándolos. Entonces me parece que es eso, es un trabajo que tiene que hacer la productora junto a la marca, de convertir, de pensar al consumidor como un oyente que se va a convertir en seguidor y un seguidor que se va a convertir en parte de una comunidad. Eso es un trabajo que requiere constancia. Si no hay una constancia en la publicación del contenido, es imposible que esa comunidad se construya. El podcast es un hábito. Es un hábito que generalmente se genera semana a semana. Y muchas veces vienen marcas y nos dicen, queremos contratar un episodio por mes. Bueno, podemos hacerlo, podemos pensar una estrategia en la que saquemos un episodio por mes, pero realmente no te va a ser beneficioso, no vas a convertir a la audiencia en comunidad, que creo que es el propósito que las marcas deberían tener a la hora de invertir en este formato. Yo creo que dice, Luciano acaba de decir algo que es bien interesante, cuando dice, el podcast te genera un oyente, ese oyente uno busca que se convierta en seguidor y ese seguidor que se convierta en tu fan, ¿no? Y por eso tengo que hablar ahora con Rodrigo. Rodrigo lleva muchos años trabajando en radio, ¿no? En un medio que ya tiene más de 100 años, pero es interesante porque esa misma lógica fue la lógica con la que la radio también se posicionó. Es decir, la radio tenía una oferta, ¿sí? Con su oferta de valor, de contenidos, y era generar primero al oyente, pero que luego ese oyente se convirtiera en alguien que todos los días quiere seguirte y te tiene y la radio te acompaña. Me gustaría, Rodrigo, empezar esta parte contigo, que nos hables un poco desde el mundo de la radio, que conecta mucho también con el mundo del podcasting, ¿cuáles son esas fortalezas en las que el audio sigue siendo un formato imbatible, ya sea para llegar, como nos decía recién Manuela, llegamos a la intimidad de tus oídos, te estamos hablando a tu cabeza, no te estamos mostrando, te estamos hablando en algo que no te están escuchando los demás. Hablarnos un poco, a partir de tu propia experiencia de estos años en radio, de cómo ves esa fortaleza que el audio tiene y cuáles son esas virtudes que el audio ofrece respecto a otros formatos. Sí, definitivamente durante muchos años he sido pues un apasionado de generar sonidos, ¿no? Y la radio te lo permite hacer. Yo creo que algo que no debemos olvidar jamás es esa capacidad que todos tenemos de generar imágenes en la mente y que no nos las den ya digeridas, que no nos ayuden a tener la imagen lista.
También me dedico a dar clases en la universidad y cuando hablo con los estudiantes sobre generar la imagen auditiva, lo que así les digo, y siempre lo pongo en el pizarrón, ¿no? La imagen auditiva, vamos a generar imágenes. Y creo que ese es el poder del sonido. El hecho de que a través de estas frecuencias, que si somos muy técnicos, estamos hablando de frecuencias que viajan y que tienen una interpretación y una decodificación a través de los oídos, etcétera, empieza la magia, ¿no? Entonces, ya sea por la radio, o ya sea por el podcast, o ya sea por las radionovelas que existieron en su momento y que se convirtieron después en lo que el podcast llegó a principios del 2000, etcétera. Yo creo que el poder generar imágenes, conexiones, emociones, intimidades, recuerdos, proyecciones de vida y todo esto a través de los sonidos es algo que el podcast hoy nos está ayudando a recuperar. Cuando en el año 2000 llega el podcast a presentarse ante la vida y que no fue tan contundente como en su momento, yo recuerdo que en aquella época, 2002 más o menos, 2003, que el podcast se puso ahí frente a nosotros y yo estaba ya haciendo radio, entonces nos preguntábamos todos, ¿qué va a pasar? ¿La radio se va a morir? ¿El podcast va a llegar a sustituirlo? Y al final de cuentas decíamos, es comunicación oral, ¿no? Y esa comunicación vamos a trabajarla con diferentes plataformas y hacia diferentes segmentos y con diferentes objetivos. Pero el objetivo al final de cuentas es generar conexión. Y hablabas también de este tema del fan, ¿no? La lealtad es algo que siempre estamos tratando de generar en la radio, en este caso, y con los podcasts sucede lo mismo, con diferentes características, con diferentes maneras de llevarlo y de ejecutarlo y de ponerlo frente a las audiencias, pero al final del día es generar esta lealtad. Yo siempre he dicho que no están peleados unos con los otros, que estamos justamente comunicando de diferentes formas, pero hacia las mismas audiencias necesitadas y ávidas de tener contenidos atractivos. Sin embargo, yo creo que darle ese valor y no perder el valor de comunicar a través de los sonidos es algo que hoy le debemos de pasar como este tipo de estafeta de pasión, ¿no? Esta pasión, este amor, tanto a los que lo hacemos desde el micrófono con la producción detrás, como al que lo consume y que el valor del sonido no se pierda. Porque hemos hablado mucho, ¿no? Desde Giovanni Sartori, hablando de Homo Videns y que entonces somos una sociedad visual, etcétera. Pero hoy el podcast nos está diciendo otra cosa. Hoy la cantidad de millones de personas que consumen podcast a diario, el 80% de atención que le pones a un podcast, estadísticamente hablando, nos dice que hay una gran cantidad de personas que le apuesta al sonido y que hace del sonido algo muy propio y de mucho, pues voy a decirlo así, de mucho placer al tenerlo cerca, ¿no? Independientemente de qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, hoy el sonido está más vivo que nunca en cualquiera de los medios en donde se transmite. Además, ayuda a conectar y cada uno, en función de la historia, aunque la cuentes de la misma manera, lo percibe de una manera diferente, esa interpretación, ¿no? Como nos hace viajar, imaginar. Y estamos hablando de que podemos contar historias para las empresas, por ejemplo, también para demostrar esos valores. A mí me viene a la mente, por ejemplo, esas marcas que quieren demostrar, unas marcas comprometidas o reclamar algún ámbito. El caso, por ejemplo, de Manuela y Las Mujeres Valientes, ¿no? Ese podcast, y cómo nos puede servir un podcast para abordar también temas sociales, temas culturales, que además pueden ayudar, pues, a reforzar esa identidad, ¿no? De marca. Sí, justo con Las Mujeres Valientes es un caso, un podcast que vino de un programa de acción social de Spotify llamado Sound Up, en el que se abrió la convocatoria a jóvenes en México que quisieran hacer un podcast y que no tuvieran ningún tipo de experiencia. Nati, la directora de producción de Oronda, y yo fuimos mentoras de este programa y allí conocimos a Nayeli López Reyes, que es la creadora de este show en el que, bueno, es un documental, no es un show, perdón, donde ella se preguntó por qué vendían a mujeres para el matrimonio en su comunidad, y es un proyecto bellísimo, durísimo, en el que fuimos a San Martín y Tunyoso, se hizo en triqui, se hizo en español, pero lo más potente es entender que sí, haciendo podcast y en audio se pueden transformar vidas, ¿no? Y eso es algo que nos marcó y nos mueve a seguir haciendo lo que hacemos, porque justo Nayeli se ganó el premio Gabo el año pasado
con este podcast, que no sé si ubican a la Fundación Gabriel García Márquez y el Premio Gabo, pero es uno de los más importantes en Iberoamérica. Y el premio es metálico y hizo que Naya y Gaby sean dos de las primeras mujeres en tener un negocio propio en su comunidad en San Martín y Tunjosa, en Oaxaca. Están pensando en estudiar periodismo. Y otra cosa muy impresionante que también se puede alcanzar con un podcast es que el año pasado ya el matrimonio infantil no es legal por usos y costumbres en México, porque por usos y costumbres era legal hasta el 2024. Entonces, no estoy diciendo que esto lo hizo sobre el podcast, esto es una lucha muy grande, pero sí, una marca puede sumarse a iniciativas como estas que impacten realmente en la vida de unas jóvenes indígenas aquí en México o cambien y den visibilidad sobre la violencia de género y la venta de mujeres y niñas para el matrimonio. Entonces, bueno, sí es un formato que puede ser muy potente y aprovechando lo que mencionaba Rodrigo, eso no se podía hacer en un documental en video. O sea, no podía sentar a mujeres que nunca alguien las había entrevistado con una cámara enfrente a decirles cómo fue tu vida, te vendieron, no te vendieron, esto tenía que hacerse en audio. Entonces, bueno, creo que siguen existiendo, también como mencionaba Guido, formatos y historias que sí necesitan que se cuenten solo en audio. Y bueno, tú puedes tomar unas fotos, puedes hacer un trailer en video, como buscar maneras de comunicar esto complementarias, ¿no? Pero sí, creo que Las Mujeres Valientes, por ejemplo, solo se podía hacer en audio. Y ahorita justamente estamos buscando el financiamiento para hacer la segunda temporada que va a tratar de migración. Entonces, siguen habiendo estos espacios para que marcas puedan ser parte de proyectos que transforman vidas. Quiero comentar a propósito, que Manuela cuenta que Mujeres Valientes, que fue producido con Spotify, Manuela en este momento está conectada desde el edificio de Spotify en México, porque está en medio de una reunión y ha interrumpido su reunión de esta tarde para poder estar en este foro, por eso también te agradecemos muchísimo. Luciano. No, gracias a ustedes. Sí, recién decía, ¿no, Manuela? Dice, cómo a raíz de Mujeres Valientes, ¿no? Las protagonistas de este podcast se plantearon la idea de decir, van a estudiar periodismo, ¿no? Te quiero preguntar, porque vos has sido el creador de Posta. Posta tiene ya un poco más de 10 años. Yo recuerdo cuando comenzó como un proyecto muy pequeñito, muy chiquitito, y cómo fueron creciendo para hoy ser la productora más importante de Argentina, y además obviamente con mucho trabajo fuera de la Argentina, produciendo para muchos países, y ahora también asociados con Oronda, por razones accionariales de que un grupo internacional adquirió las dos empresas y ahora forman parte de un mismo grupo. Pero, Luciano, cuando yo pienso un poco en una necesidad que tiene también el podcast, ¿no? Y es ese proceso de profesionalización. ¿Cuál es tu evaluación, ¿no?, de ese Posta que comenzó como un proyecto entre dos amigos hace más de 10 años y una empresa que hoy requiere de esos perfiles, como le preguntaba también a Guido, ¿no? ¿Qué nuevos perfiles se necesitan en esta industria del podcast y qué formación crees que es también necesaria para que ustedes puedan contratar esos profesionales para hacer cada vez mejores productos? Probablemente esto que mencionas es de las cosas que más cambiaron en estos 10 años en los que venimos haciendo podcasts desde Posta, pero también a nivel toda la industria. Justamente nosotros estamos en este momento con una búsqueda abierta de producción. Y producción de podcast es uno de los perfiles quizás más complicados de encontrar a la persona ideal. ¿Por qué? Porque creo que requiere de un set de herramientas que, que tiene que ver con lo operativo, pero también con lo creativo. Creo que tiene que ver con la intuición, creo que tiene que ver con la imaginación, también creo que tiene que ver con una experiencia y una formación que en su momento cuando empezamos no existían diplomaturas, licenciaturas,
posgrados, másters y demás en podcast como existen hoy, que creo que son una bendición y que se van a traducir en más profesionales trabajando en la industria. Es más, diría que sin la profesionalización no es posible que exista tal industria. Muchas veces se habla de profesionalización en términos de cuál es el potencial del mercado en términos de tamaño, cantidad de audiencia, pero también la inversión publicitaria que hay en determinado país o en determinada región, ¿no? Que es lo que se suele determinar a la hora de medir el tamaño de una industria. Yo creo que tiene que ver más con la cantidad y la calidad de profesionales que hay trabajando. Y creo que estos espacios de formación son lo que determinan que esa calidad y esa cantidad exista. ¿Qué busco yo personalmente a la hora de encontrar a alguien para sumarse a trabajar en Posta? Eh, que vengan a contar algo que sea diferente, principalmente. Que vengan a hacer algo que sientan que está faltando. Que vengan a traerle a Posta y a la audiencia algo que todavía no se hizo o no se escuchó. Este, y esto es algo que yo pregunto en las entrevistas con posibles candidatos y candidatas. Y me encuentro con todo tipo de respuestas. A veces son respuestas que tienen que ver con formatos, con géneros, con voces, con nichos a los que no se les habla. Pero me parece que una búsqueda de traer algo distinto es algo súper necesario. A veces miro los rankings de podcast y pienso, bueno, hay como en Argentina eh, hay mucho talento independiente, ¿no? Que no se ha formado. Si ves los rankings de podcast en Argentina, hay mucho show que no pertenece a una productora o que no pertenece a una plataforma. Y ahí hay una búsqueda súper interesante y que creo que habla de la audiencia y la creación de contenido en Argentina como un espacio muy diferente de, por ejemplo, México o el público latino en Estados Unidos o en España. Eh, pero, pero creo que hay una gran oportunidad de traer algo nuevo ante la estandarización, quizás, ¿no? Hoy por hoy los formatos más populares tienen que ver con las conversaciones, este, y creo que falta la innovación, el desafío, las ganas de hacer algo diferente, incluso dentro de esos formatos. Entonces, yo creo que es una combinación de, para resumir, creatividad, imaginación, intuición, cosas que creo que son propias del talento, ¿no? Y que son difíciles de formar, que quizás se forman con el consumo de podcast, más que con la formación académica. La formación, por supuesto, propiamente dicha, creo que es algo que, como decía, determina la construcción de una industria. Y por último, en tercer lugar, configurando este triángulo de, digamos, candidatos perfectos para trabajar en la producción de podcast, es esta intención de traer algo nuevo, algo diferente. Me parece que esas son las tres cualidades más importantes a la hora de sumarse a la producción de podcast y a la construcción de una industria. Qué interesante cuando habla, además de la parte de la creatividad, la innovación, ¿no? Lo que decía recién Luciano, cómo en mercados como México, como en España, dentro de la producción del audio, la producción de podcast, justamente se destacan muchos proyectos que tienen detrás, ya sea productoras profesionales y gente especializada y formada, ¿no? Nosotros queremos contarles también al público que está conectado, fundamentalmente desde México, también tenemos de varios países, que les estamos compartiendo un enlace donde también pueden conocer lo que tiene que ver con las maestrías, ¿no? Las maestrías que están vinculadas en UNIR con la comunicación,
con el marketing digital, con el neuromarketing o la comunicación transmedia, que es fundamental en los entornos actuales. La comunicación transmedia, donde ya estás hablando de manejar múltiples lenguajes en múltiples soportes y múltiples estilos. Entonces, simplemente también para que sepan que aquellos que están conectados a través del chat, hay un enlace donde pueden conocer y descubrir cuáles son esas maestrías que se pueden hacer en México, maestrías totalmente oficiales, que también te aportan esa formación y ese conocimiento profesional para, lo que decía recién Luciano, ¿no? Contribuir a crear una industria, que es fundamental. Hay que combinar ambas cosas, el talento, algo que mucha gente tiene innato, pero también hay que formarse y saber cómo usar todas esas herramientas y adquirir nuevas competencias, porque todo va cambiando. Por eso yo quiero preguntarle a alguien que ha seguido dando esos pasos para formarse y que además está aquí, Rodrigo, que ha formado parte de UNIR, se ha formado, y que nos cuente también su experiencia, ¿no?, de ese aprendizaje y de afrontar nuevos retos y todo lo que le ha aportado. Increíble, increíble. No puedo decir otra cosa más que puras cosas bonitas de UNIR. Si bien mi camino profesional ha sido muy constante en los últimos 22 años en el mundo de los medios de comunicación tradicionales, principalmente en la radio, llegó un momento que fue hace un año en donde decidí que era importante, pues, adquirir nuevas herramientas, ¿no? Y todo fue justamente por historias, ¿no? De invitarme a seguir preparándome, ¿no? En algún momento alguien hace un año, un poquito más de un año, me dijo: síguete preparando. Y me lo dijo una persona que me lo tenía que decir. Entonces dije, sí, por supuesto, hay que seguirse preparando. Llegó UNIR a mi vida con una oferta enorme. Por cierto, me tardé mucho en decidir qué maestría estudiar de todas las que tienen, y decidí estudiar la maestría en comunicación e identidad corporativa, que por cierto terminé hace un par de semanas ya entregando mis últimos trabajos, y que estoy muy contento con todo lo que sucedió y muy agradecido con todos los profesores. Muchas cosas que decir de esta maestría. Me parece que es una maestría que está muy bien localizada en los tiempos actuales y en las tendencias. Hay una materia que les quiero compartir que fue de las que más me gustó, que es una materia que se llama Nuevos Formatos, Canales y Medios para la Comunicación Corporativa. Y entonces justamente en esta materia pues platicábamos de transmedia, platicábamos de todos estos canales digitales que se tienen que aprovechar, platicábamos y hacíamos muchos ejercicios de cómo justamente un mensaje enfocado a la comunicación de una marca, a la comunicación de una corporación, hoy no nada más puede vivir en un solo formato, en un solo canal, a través de un solo medio, sino que hoy este ecosistema transmediático está diseñado y dispuesto a recibir los mensajes de nuestros clientes, en este caso de las empresas donde trabajemos, por diferentes vías y con diferentes maneras de conectar con las audiencias. Entonces, eso fue algo que a mí me dio muchísima herramienta, además de todas las materias que tomé, pero esa particularmente me abrió muchísimo los ojos para poder pensar justamente en decir, ok, ahí está todo el tema tradicional, pero también cómo conecto con los nuevos formatos digitales. Ahora, cómo convierto esta idea en imagen, pero esta imagen en texto, pero este texto en video, y cómo todo esto se empieza a hacer un gran cúmulo de mensajes en beneficio justamente de la atracción o en la convivencia del cliente con las marcas o con las empresas, ¿no? Una maestría que de verdad me gustó muchísimo, muchísimo estudiar, con muy buenos profesores, con muy buenos contenidos, que es algo que aplaudo, porque puedes tener un gran profesor en pantalla, puedes tener un gran especialista del tema, pero si la estructura o la planeación curricular de la maestría no está conectada y no tiene como este andamiaje bien sólido, pues a lo mejor se quedan en simples pláticas, ¿no? O simples conversaciones con tu profesor. Aquí, desde la manera en que están estructurados los temas, cómo están localizadas las materias a través de los cuatrimestres. Algo que me gustó mucho fue las rúbricas de evaluación y las ponderaciones porcentuales, ¿no? ¿Qué vale tanto? ¿Qué vale tanto? Me gustó mucho. Y lo digo con conocimiento de causa porque llevo también 16 años dedicándome a la formación universitaria como docente. Entonces, pues encontraron con un cliente muy exigente a nivel eso, ¿no? La ejecución de la calidad educativa y de todo lo que se tiene que hacer bien para educar, para formar a las personas. Y la verdad es que sí fui un cliente muy crítico, sí fui un estudiante
de estar todo el tiempo buscando por dónde podía mejorar, unir, por dónde podía yo decirles, oye, me está haciendo falta esto, me está quedando a deber el otro, y se los digo en serio, y les los digo con todo cariño y con toda transparencia, ningún pero. Desde la plataforma en línea, en donde se estudia, hasta el seguimiento de mis tutores, hasta la comunicación fraterna con los tutores, con la maestra Nacheli, con todos. La verdad estoy muy contento y ya me siento parte de la familia UNIR. Bueno, créenos, Rodrigo, que cuando te hicimos la pregunta no nos imaginábamos que nos ibas a hablar de la experiencia. Queríamos, obviamente, te íbamos a preguntar sobre la experiencia de UNIR, pero nos has hecho un compendio de todo lo que ha sido para ti cursar esta maestría, con lo cual en un ratito también vamos a seguir hablando. A mí me gustaría también trasladarle a Manuela una pregunta que creo que es válida tanto para Manuela como para Luciano, que me la trasladan desde Argentina. Se llama Catalina Datri, quien hace la pregunta. Y la verdad me llamó la atención, porque ella dice, ¿cómo puedo saber qué contenidos y dinámicas voy a incluir en un podcast? Y entonces dice, ¿dónde arranca el brainstorming para tomar la decisión de poner en marcha un podcast? Arranco contigo, Manuela. ¿No? Manuela, está silenciada. A ver, que no la estamos escuchando. Sí, estamos. Bueno, hacemos audio, tenemos problemas de audio. Bueno, pueden pasar esto, o sea, pasa, exactamente, esos son los problemas del directo. Claro. A ver, ahora, Manuela. Aló, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Nada, les decía que como todo producto cultural, creo que lo primero que uno hace es, bueno, pensar en el objetivo de comunicación. ¿Esto debería ser un podcast? Es la primera pregunta que yo siempre me hago cuando alguien me dice, quiero hacer un podcast. ¿Esto es un podcast o debería ser una campaña digital? ¿Qué debería ser? Y una vez que defines ese objetivo de comunicación, pues viene todo el proceso creativo y ahí sí el brainstorming tiene que ser un podcast, no sé, conversacional, porque necesito escuchar dos visiones, o un podcast de entrevistas, o más bien es un documental en el que solamente en audio yo podría contar una historia muy compleja, por ejemplo, Las Mujeres Valientes. O entonces, ahí la idea es como que tú vayas viendo tus objetivos, que sí, es ser súper exitoso y estar en el top 10 del ranking global de podcast. Ok, bueno, eso no es un objetivo. Eso es como una consecuencia de haber definido un objetivo de comunicación, ¿no? Entonces, creo que por ahí empezaría yo. ¿Qué quiero lograr con esto? Quiero hablar de un tema muy particular. El podcast es súper nicho, eso también es una cosa que no hemos hablado, pero te da la posibilidad de hablarle a audiencias muy específicas. Entonces, bueno, primero, ¿a quién le estoy hablando? ¿Por qué en un formato de podcast? ¿Y qué quiero hacer con esto? O sea, esas serían las preguntas con las que yo comienzo siempre a desarrollar un proyecto. Y también se puede hacer al revés, puede llegar una marca o, no sé, tú como eres una ilustradora increíble y quieres empezar a hacer un podcast entrevistando a otros ilustradores, bueno, empezar por allí, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Quiero tener brand awareness, quiero que la gente conozca más de lo que yo hago, entonces ese sería mi punto de partida. No sé, Luciano, ¿qué opina? Luciano. Me parece que esto vale tanto para el marketing personal como para el de empresas, ¿no? Un grupo de personas en una corporación queriendo hacer un podcast o una persona que quiere hacer un podcast en su casa y construir su propia audiencia. Para mí la pregunta clave al comenzar es qué vamos a decir y por qué le va a importar, a impactar, a generar valor a alguien, ¿no? Y me parece que ese brainstorming tiene que partir de una intención clara, ¿no? ¿Para qué quiero hacer este podcast? ¿Qué quiero que sienta, que piense, que haga la persona que lo escucha? ¿Qué tipo de vínculo quiero construir? Y esto me parece que configura lo que va a venir después de ese brainstorming inicial, ¿no? Son varias partes. Por ejemplo, eh, ¿querés educar sobre alguna cuestión? Vas a pensar en contenidos estilo tutorial, explainer o entrevistas con especialistas. ¿Querés emocionar o inspirar? Vas a pensar en historias reales, en podcasts con testimonios, en narrativas. ¿Querés entretener? ¿Vas a hacer un talk show de comedia? ¿Vas a hacer algo con humor, ficción, debates?
juegos? ¿Cuáles van a ser las herramientas para construir esto? Y me parece que también una capa fundamental de ese brainstorming tiene que ser el entendimiento profundo de la audiencia, ¿no? Porque el contenido no nace de lo que vos querés decir, sino de lo que el otro quizás está necesitando escuchar, ¿no? Lo que hablábamos recién de, bueno, ¿qué está faltando? ¿Qué podcast no está existiendo? Entonces, ahí creo que requiere una evaluación profunda de preguntarse qué le preocupa a mi audiencia, qué quiere aprender, de qué temas no se habla lo suficiente. ¿Y en qué formato, no? ¿Qué formato consume más esta audiencia? Entrevistas, historias, conversaciones de amigos, datos duros. Quizás estamos hablando de una marca o de una persona, un creador de contenido que ya tiene una comunidad y que puede preguntarlo directamente a través de encuestas, a través de sus redes. Y recién ahí, una vez que están atravesadas estas capas y respondidas estas preguntas, creo que viene el mapear los grandes ejes de contenido, ¿no? Pensar algunas temáticas que estructuren este universo de contenido para que el brainstorming de las temáticas no sea un caos. Eh, Vamos a pensar en un tema que ahora está muy de moda, que es la vida saludable, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un podcast sobre eso, vas a hablar de alimentación, ¿cómo es que se dice? Alimentación consciente, de ejercitarse sin presión y sin culpa, de la salud física y mental. Vas a hacer historias de transformación. Vas a hacer, bueno, algo que está muy de moda, que son hábitos diarios simples que construyen hábitos más importantes. Y después creo que viene recién ahí lo que es el brainstorming propiamente dicho, ¿no? Esto puede parecer avasallante, pero me parece que una vez que uno se sienta a hacerlo, es más simple, pero demuestra que uno se tiene que tomar en serio la tarea de hacer un podcast incluso antes de empezar, ¿no? Hacer una sesión de preguntarse qué me gustaría saber sobre este tema específico. ¿Qué mito puedo desmentir? Que es algo que en posta nos obsesiona y que lo van a encontrar en un montón de nuestras producciones, tanto en los contenidos originales como las marcas, como para marcas. Alguna historia real que me haya marcado, errores que cometí, ¿no? Haciendo determinadas cosas, ahora que se habla tanto de los fracasos como de los éxitos, o cosas que me hacen enojar o me generan ansiedad de determinadas cosas. Bueno, como verán, requiere un ejercicio profundo de autoconocimiento y de conocimiento de la audiencia. O sea, creo que traer un podcast al mundo es una responsabilidad. Y me parece que hay que tomarlo con la seriedad que necesita. Esos consejos de Manuela, de Luciano, de cómo comenzar, ¿no? Por dónde iniciar el podcast. Pero si hablamos de podcast, bueno, ya de cualquier ámbito, tenemos que hablar de inteligencia artificial cuando hablamos del presente y del futuro. Y yo quería preguntaros por qué opinión tenéis acerca de la creación de un podcast con IA y cómo está impactando. Empezamos por Rodrigo. Bueno, vamos a darle su parte buena a la inteligencia artificial. Yo les puedo contar que hoy en la producción, al menos en la producción de la radio y también, por supuesto, del podcast, a nosotros, y también desde la formación universitaria y en el mundo profesional de la radio, la inteligencia artificial nos está ayudando al menos a desglosar un poquito o a desbloquear un poquito el tema de los guiones. No quiere decir que la inteligencia haga todos los guiones, pero sí nos ayuda a dar ciertos formatos y darle a lo mejor algunas secuencias más lógicas, o que pueda permitirnos desbloquear, como les digo, algún tema de redacción, etcétera. Sin embargo, hoy dedicarle un porcentaje alto a la inteligencia artificial para que se dedique a esto, todavía no lo veo como algo viable. Simplemente por el simple hecho, pues, de que las conexiones y todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, las conexiones con la gente, storytelling, la manera en el que la voz, todo el lenguaje, ¿no? Todo este lenguaje sonoro que se involucra con la voz, la música, los efectos sonoros, el silencio mismo,
todavía son cosas que los humanos manejamos muy bien y que entendemos cómo esa emotividad se debe de transmitir en el sonido. Así es que, pues brevemente yo diría que sí se está utilizando la inteligencia artificial para temas más técnicos, para hacer escaletas, para poder estructurar a lo mejor inclusive en tiempos, ¿no? Yo he de repente utilizado la inteligencia artificial para decirle, genérame un guión o cuántas palabras debo de utilizar para que el guión dure 15 minutos. Y entonces me dice, bueno, tendrías que estructurarlo de esta manera. Pero ya después el contenido y todo eso pues viene de la persona. Entonces es un buen auxiliar técnico todavía desde mi punto de vista y como yo lo he usado. No sé la opinión de Manuela. Bueno, coincido un poco con Rodrigo que todavía no estamos allí. Nosotros utilizamos inteligencia artificial sobre todo para cosas como recuperar errores. Es decir, metes la voz del host y reescribes el guión. Quizás ya cuando grabaste eso es súper útil. Creo que para traducir podcast ya es algo que está en uso en muchos idiomas. En español siento que todavía las inteligencias artificiales que hay, por ejemplo, no funcionan tan bien como en inglés, pero estamos cerca. Y sí siento que justo lo que hace un podcast diferente es ese host. O sea, no me lo imagino llegando tan pronto una IA que te acompañe y sientas, te identifiques con ella, pero definitivamente yo sí creo que va a pasar el mundo Hair, como en la película tal cual se viene, a mi parecer. Pero bueno, de eso irá justamente a hacer podcasts que sean más exitosos, ¿no? Que se diferencien y que sean aún más humanos. No sé si, Luciano, ¿quieres añadir algo más brevemente? Qué bueno esto de hacer contenidos que sean más humanos, me parece que es clave y es justo lo que estaba pensando. Yo soy curioso, pero no fanático y tiendo al pesimismo. Siento que va a terminar haciendo más daño que beneficiando, sobre todo por lo rápido que se está expandiendo y lo difícil que va a ser controlarlo. Pero mientras tanto puedo decir que es una asistencia creativa espectacular. No me da vergüenza decir que uso ChatGPT o Perplexity para hacer las propuestas creativas de posta para clientes. Pero nunca le digo, toma, acá está el brief del cliente, armame una propuesta creativa, sino que parte de lo que me genera a mí lo que busca el cliente y después empezar una conversación con el chatbot e ir puliendo a partir de ahí. Quizás para, para destrabar el bloqueo creativo al que a veces se llega, sobre todo cuando nosotros por suerte tenemos mucha demanda de propuestas. Entonces me parece que la clave es usarla como copiloto, no como reemplazo del criterio narrativo y intuitivo y emocional. Me parece que potencia la creatividad pero no reemplaza la voz. Muy bien, queremos agradecerles a todos, Manuela, porque te tomaste este tiempo, sé que estás en pleno trabajo en una reunión que tenés que continuar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Manuela Gonfensau, que es cofundadora y productora ejecutiva de Oronda Studio. Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar en este foro. Gracias a ustedes. Bonito día. Bye. Bueno, Luciano Banchero, cofundador y director creativo de Posta. También gracias por haber estado con nosotros en este foro. Ha sido sumamente interesante escucharlos, a los tres, escuchar a Guido con la experiencia de Petria. Así que gracias y un gran abrazo. Gracias por la invitación a compartirlo. Yo en estos foros siempre aprendo, así que espero que haya sido mutuo para la audiencia también. Sin dudas. Muchísimas gracias. Y bueno, y le vamos a pedir a Rodrigo, ¿sí? Porque vamos a pasar ahora, Ana, porque vamos a continuar con Rodrigo y vamos a sumar, para que sigamos conversando, les quiero anticipar que les vamos a dar una noticia bien interesante en los próximos minutos. Así que no se desconecten, quédense conectados con nosotros, Ana, porque les vamos a hablar de unas becas. Solo vamos a decir que vamos a hablar de unas becas muy potentes y que les puede llegar también a interesar y que tienen que ver con esta formación. Les vamos a dar la bienvenida, Ana, a Jacqueline López Torres. Ella es la coordinadora del área de marketing y comunicación de Unir México. Jacqueline, es un gusto saludarte. Bienvenida. Gracias a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, habrás estado escuchando todo lo que fuimos conversando. Creo que ha sido en general un foro también muy valioso a partir de las experiencias de profesionales que trabajan en el sector. Y la verdad que tener con nosotros a Rodrigo, al quien le hicimos una pregunta y nos empezó a contar sobre lo que fue su experiencia de estudiar en UNIR, bueno, qué mejor que Rodrigo se quede charlando también unos minutos con nosotros. Y me gustaría, antes de preguntarte a ti, Jacqueline, Rodrigo, tú nos contaste, a ver, en primer lugar, contémosles muy rápidamente a la audiencia que está conectada desde distintos países. A ver, tu carrera profesional, tú trabajas en W Radio en México. Cuéntanos rápidamente cuál ha sido esa formación que hiciste profesional primero, digamos como tu carrera de grado, y esas especializaciones y esta especialización en maestría que has hecho. Y esto, ¿cómo considerás que te ha ayudado a mejorar tu trabajo? Ok, bueno, yo de formación soy licenciado en comunicación aquí en México y empecé a hacer radio justo cuando empecé a estudiar comunicación. Entonces, a la par, pues fui avanzando mi camino y mi especialización acabó siendo justamente en el medio y en la gestión radiofónica. Sin embargo, también el camino profesional me llevó a insertarme, como les había platicado, en el mundo de la educación superior, en la universidad, y empecé de docente a dar clases hace muchos años. Después de ahí empecé a coordinar programas de licenciatura. En los últimos 6 años dirigí una facultad aquí en Cuernavaca, en la ciudad donde vivo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la universidad donde trabajo. Y en los últimos 2 años me invitaron, el último año justamente me invitaron a dejar la parte académica y continuar en los medios, como pueden ver en este lugar en donde estoy, en la cabina W, pero ahora me invitaron a participar en lo mismo que hace Jacqueline, nada más que lo hago desde este lado, y hoy llevo la comunicación y el marketing de la universidad donde trabajo. En ese momento, cuando me hacen esta invitación y este nuevo reto profesional, fue cuando dije, ok, pero necesito seguirme preparando, ¿no? Entonces fue cuando localizo UNIR y decido que, además de mi camino por los medios de comunicación, en este caso la radio como especialización, yo necesitaba enfocar mi crecimiento profesional y mi visión en la capacitación hacia la comunicación también de las corporaciones, hacia la comunicación y la identidad de un organismo. Fue por eso que decidí estudiar esta maestría en comunicación y identidad corporativa de la UNIR, que me brindó cualquier cantidad de herramientas y cada una de las materias. Hoy las estoy aplicando y lo he dicho varias veces. Hoy cada una de las materias que tomé las aplico de manera directa en mi trabajo ahí en la comunicación y el marketing de la universidad. Importante eso que está diciendo Rodrigo, ¿no? Que luego puedas aplicar rápidamente lo que estás aprendiendo. Yo también quería preguntarle a Jacqueline, porque nos ha contado Rodrigo su historia, ¿no? Lo que estudió, por qué quería formarse y seguir avanzando. Y yo te quería preguntar a ti, pues, por el tipo de perfiles, ¿no?, que hay en las maestrías de marketing y de comunicación, pues si hay gente de medios más vinculados a la empresa. Ahora también hemos hablado de marca personal, pues quizá personas que quieren dirigirse más hacia, pues por ejemplo, influencers. Es correcto. En la Facultad de Marketing y Comunicación tenemos actualmente alrededor de 7 maestrías, pero sí podemos identificar que hay 3 áreas muy, muy importantes de donde vienen nuestros estudiantes. La primera es el área de empresa. Básicamente se dedican al marketing, a la comunicación, a la administración, a los medios. Pero también tenemos un gran porcentaje de nuestros estudiantes que vienen del área de diseño, ¿sí? Diseño gráfico, diseño audiovisual, todo lo que tiene que ver con arte. Y también del área de tecnología de la información, junto con otras áreas que son muy interesantes como la sociología, la antropología, la psicología, sobre todo cuando hablamos de maestrías relacionadas con el neuromarketing. Además de estas áreas de donde vienen nuestros estudiantes, es importante acotar
que efectivamente tienen perfiles diferentes. ¿En qué sentido? Desde su experiencia precisamente en el campo laboral. Tenemos un porcentaje importante de empresarios que buscan precisamente fortalecer su negocio desde la estrategia. Pero también incorporan a su personal a unir para seguir estudiando, para seguir profesionalizándose de una manera más corporativa. Tenemos también emprendedores, personas que están iniciando con su negocio propio, que quieren potencializar precisamente su marca, ya sea su marca personal o su empresa en sí mismo. Y también tenemos un porcentaje importante de colaboradores que trabajan en el área, son expertos en el área, expertos en donde ellos quieren seguir profesionalizándose, escalar en los conocimientos y en la aplicación misma de su industria, y que buscan, obviamente, espacios en donde poder conectar con profesionistas, desde los profesores, pero también desde sus compañeros de estudio. Así que, bueno, estas son las áreas de donde tenemos nuestros estudiantes, de donde vienen, pero también ese perfil tan variado que es fenomenal. Al final eso nos da un networking entre todos fantástico. Bueno, yo dije recién, Ana, que les iba a compartir una noticia que tenía una palabra clave, que era becas, ¿sí? A ver, la propuesta que te hacemos es la siguiente. Te estamos compartiendo a través del chat un enlace y en ese enlace vas a poder conocer y encontrar las maestrías que puedes hacer en UNIR, son maestrías oficiales que puedes hacer 100% online, pero aquí viene la información relevante. Lo estoy viendo en este mismo momento en la página web de UNIR México. Por estar en este evento, ¿sí? Por haber sido parte de este evento, tienes la oportunidad, si te decides por hacer una maestría, como por ejemplo la que ha hecho Rodrigo, tienes a disposición unas becas que estamos otorgando por ser parte de este foro sobre podcast. Y estas becas son de hasta 55%. Repito, 55%. Tú puedes ingresar, allí vas a encontrar todas las titulaciones. Lo que haces es, eliges la que te gusta, puedes ver qué detalles tiene, cómo es la formación, etcétera, que ahora nos van a contar un poquito más. Pero lo más importante es que tienes un formulario que dice solicita información. Si tú completas ese formulario, se pondrá en contacto un profesional de UNIR, un asesor de UNIR, que te va a poder dar no solamente la información sobre la titulación y la maestría que quieres hacer, sino fundamentalmente te va a contar que dispones de este beneficio por haber pasado por este foro, de una beca de 55% si decides matricularte. Y si te decides matricular, pues Ana, es lo que hemos visto. Estamos escuchando a Rodrigo, hemos escuchado a Luciano, hemos escuchado a Manuela, profesionales que saben muy bien sobre la industria del audio. Así que si quieres ser un gran profesional de la comunicación, del podcast, obviamente una maestría oficial de UNIR puede ser muy recomendable. No dejes de ver el enlace que te compartimos y si estás interesado, deja tus datos. Y además, bueno, lo hemos visto, Rodrigo lo ha contado, pero también quería hablarlo con Jacqueline, pues esa aplicabilidad, que enseguida todo lo que aprendes lo aplicas, y además la posibilidad de seguir trabajando mientras estudias, porque es 100% en línea y es una maestría oficial, con lo que eso ayuda, ¿no?, a las perspectivas profesionales. Es correcto. Yo les quisiera compartir precisamente 3 aspectos que me parecen fundamentales cuando estudiamos en línea. Si bien uno de ellos, que es muy tangible para todos, el poder conectarnos en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier día, eso es fenomenal. Pero también quiero destacar 3 aspectos importantes cuando estudiamos maestrías en línea, licenciaturas en línea en UNIR. Y la primera es, tenemos un contacto directo con profesores y estos profesores son expertos en el área profesional, están en el campo profesional
y lo hacemos a través de clases en vivo y en directo, que si bien posteriormente puedes ver, siempre estar en vivo es fenomenal. 2, tenemos un modelo que implica dentro de las actividades que son concretas, específicas para el logro de las competencias, poder hacer análisis y aplicación de estos conocimientos en casos reales, de empresas internacionales o de tu propia empresa, para poder aplicarlo efectivamente a lo que tú estás viviendo en tu entorno más cercano. Este tipo de actividades, una en concreto, es en equipo. ¿Por qué está diseñada en equipo? Porque precisamente hoy en día es importantísimo poder desarrollar estas habilidades de trabajar en equipo, de escribir de manera correcta, efectiva, y esto te lo da trabajar en equipo. Trabajar en equipo también fortalece el networking entre los participantes, estos participantes de los equipos que además están regularmente en diferentes países de Latinoamérica y del mundo y que obviamente pues enriquece la participación de todos y el cómo van planteando sus propuestas profesionales. Y 3, que tenemos también espacios de colaboración, de conexión, de actualización constante para nuestros estudiantes, bueno, como ahora lo es Foro Unir. Gracias, Jacqueline, por hablarnos, ¿no?, de esos pilares, ¿no?, de unir México, y por eso yo creo que ya, además, antes nos ha contado tantas cosas que yo a Rodrigo solo quería preguntarle ya, para cerrar brevemente, ¿por qué? ¿Cómo animarías a alguien que se lo está planteando a estudiar y que se anime a hacerlo en Unir México? Tiene muchas ventajas. Por supuesto, el formato 100% en línea que nos permite pues mucha flexibilidad para los que trabajamos, o en mi caso los que tenemos 2 o 3 trabajos, ¿no? Porque también además hago doblaje de películas y de series, entonces en cualquier momento puedes llegar a la computadora, ver tus clases en vivo o verlas grabadas. Eso fue algo que a mí me preocupaba mucho, el tema de las clases en vivo y que fuera una obligatoriedad el tomar las clases en vivo, o si no, entonces pues no tienes la asistencia. Y aquí es muy claro desde el principio lo que Unir te dice: las clases son en vivo, pero también las puedes ver después grabadas y todo está muy bien. Esa es la primera, ¿no? La flexibilidad para poder cursar la maestría a tus tiempos. Definitivamente esa es una. 2, la plataforma, que lo comenté hace un momento, la plataforma de Unir México está perfectamente diseñada para que puedas navegar en ella y tener todos los recursos, desde ver las clases grabadas, entrar a tus temas, hacer tus exámenes. Tiene una biblioteca, tiene una zona, por ejemplo, para citación APA 7, tiene muchísimos recursos, tiene foros, etcétera. También muchísimas gracias, porque uno de los factores por los que yo también decidí estudiar con Unir, que es importante decirlo, fue lo que acaba de mencionar Jorge, que es una beca. Yo tuve el beneficio de una beca también, y eso pues fue un factor de decisión, pues porque hicimos cuentas en la casa, hicimos cuentas en la familia y dijimos, perfecto, me están dando esta oportunidad, vamos a aprovecharla. Y finalmente también el tiempo. Es una maestría que se cursa rápido, se cursa de una manera con mucho deleite, y como les había dicho, los profesores son geniales, los temas son interesantísimos, y algo que es de muchísimo valor es la atención al cliente. Y ahí quiero felicitar a Unir, a Jacqueline, porque mi tutor, que en este caso fue Rafael, todo el tiempo estaba al pendiente de mí, cualquier necesidad, yo me sentía todo el tiempo muy bien cobijado. Entonces, pues por eso sería estudiar una maestría en Unir, por los factores que les digo y porque es muy, muy viable. Después vemos como algo difícil de alcanzar tener una maestría, que se va a hacer algo pesado, que se va a hacer algo que va a modificar nuestros hábitos en la familia, en el trabajo, y no, la verdad es que se integra perfectamente a la cotidianidad, se disfruta mucho. Pues estoy contentísimo de haber terminado mi maestría en Unir y muy, muy próximamente me titularé. Bueno, queremos agradecerte mucho, Rodrigo Rodríguez Salas, director artístico de Radiológico 100.9 FM, allí de W Radio en México. Bueno, primero por habernos compartido no solo tu experiencia como estudiante, como alumni de Unir,
sino también esa experiencia profesional. Sos un comunicador con muchos años, seguramente hay mucha gente que nos está viendo que te debe conocer porque te escucha en la radio, escuchando tu voz aquí. Así que de verdad, gracias por habernos acompañado en este foro y por haber compartido toda tu experiencia de formación y tu experiencia profesional. Gracias a ustedes, un placer, y cuando quieran estamos acá listos para seguir platicando. Muchísimas gracias. Y bueno, Jacqueline López Torres, coordinadora del área de marketing y comunicación de UNIR México, también queremos agradecerte, darnos toda la descripción de las posibilidades de formación que tienen los profesionales y, tanto como lo decía recién Rodrigo, recordarles que en el enlace que le hemos compartido pueden conocer las titulaciones, por ejemplo, las que tienen que ver con comunicación, como comunicación y marketing político, marketing digital, comunicación transmedia, que es una nueva titulación, es una nueva maestría oficial, la maestría en mercadotecnia farmacéutica o en protocolo y eventos. Es decir, hay realmente un abanico de oportunidades donde uno tiene que encontrar aquello con lo que más cómodo, Ana, se va a sentir, con aquello en donde, oye, yo disfruto de este trabajo, disfruto de lo que hago, bueno, ¿cómo me perfecciono? Bueno, existe una maestría y, por suerte, existe la posibilidad de acceder a una beca. Jacqueline, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer, y hasta el próximo podcast. Eso es. Bueno, Ana, la verdad que tuvimos un evento que creo que ha dejado muchas definiciones bien interesantes. Sí. Y animar también, ¿no?, a la gente que está conectada a conocer la propuesta de UNIR, y aquellos que naturalmente hacen podcast, videopodcast o son influencers, pues síganle dando duramente para adelante con mucha constancia, con mucho trabajo, que de verdad que con el tiempo y con un trabajo hecho a conciencia se consiguen resultados. Pues yo creo que con ese mensaje, ¿no?, tan positivo y lo que nos han contado Rodrigo, podemos cerrar. Podemos cerrar, pero antes que le vamos a pedir a la gente que cuando te desconectes nos contestes una encuesta que te demora 7, 8 segundos realmente. Son 3 preguntas. Danos una buena calificación, no digo que sea para... Ojalá fuera para un 10. Si la gente que nos está viendo nos da con un 10 en las 3 preguntas, fenomenal. Y vamos a cerrar, Ana, también con ese momento que seguramente también Rodrigo está ya a punto de experimentarlo y de vivirlo en cualquier momento, que lo vamos a ver en vídeo. A ver cómo se vive una graduación, cuando la gente, su título de grado, su título de máster, va y tiene ese momento tan especial para celebrar. Que lo viven de una manera muy especial, nuestros estudiantes. Pues yo creo que hasta aquí este foro UNIR en el que hemos hablado del podcast, cómo usarlo para el marketing personal y de empresa. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Un placer, como siempre, Jorge, estar aquí contigo. Nos vemos en el próximo. Seguro. Hasta otro foro UNIR. Gracias. Es un gran honor estar con todos ustedes este día. Un día esperado y muy especial por lo que significa en nuestras vidas. Este día será memorable. La educación toca cada aspecto de sus vidas, proporcionándoles estrategias y posibilidades para construir un futuro destacado. Uno de mis sueños siempre fue poder ser maestra de teatro en una universidad, y pues UNIR hizo ese sueño posible. Tener la oportunidad de estudiar y a la par trabajar y seguirme desarrollando en ambos ámbitos es una ventaja que no todos podemos disfrutar, y el hecho de haber empezado una carrera totalmente virtual, incluso antes de que empezara este mundo virtual en el que muchos han estudiado, pues creo que fue una gran ventaja competitiva y que van años adelante de otras universidades. Que sí se puede, ¿no? Que es muy noble, que sí podemos. Muchas veces las mamás pues estamos divididas en 1.000.000 de partes, aparte del trabajo, con la casa, con nuestros hijos, pero tuve la oportunidad de estudiar. Es un programa muy completo, por eso decidí estudiarlo aquí en la UNI. Que sea online y que tú te puedas estar en cualquier lado, pues eso me dio muchas oportunidades a que pudiera seguir trabajando y ejerciendo lo que de verdad me gusta. Tan pronto me gradué, cambié de empleo, donde me pagaban más, entré a ejercer 100% la seguridad.
el hecho de que los tutores estuvieran ahí tan presentes te hace sentir esta parte humana. O sea, no somos un número de una matrícula, tenemos nombre y apellido. Soy profesor universitario, no hay edad para estudiar, aprender, progresar y desarrollarse intelectualmente y como persona también. Soy totalmente unir. Únete.